Muy buenas tardes. Gracias por continuar acompañándonos en este seguimiento de una primera dinámica de manejo emocional para poder enfrentar de mejor modo los efectos de esto que se ha denominado el encierro voluntario derivado del coronavirus. En esta ocasión, planteamos el problema a partir de que tenemos un sentimiento. Este sentimiento en el que inconscientemente percibimos que algo nos han arrebatado. Eso que nos han arrebatado lo podemos identificar quizá, número uno, como una pérdida de la libertad, o bien como una pérdida del estilo de vida, o quizá un poco más generalizado. Algunas personas dirían la vida en sí misma. Y creo que aquí es importante empezar a hacer énfasis en un primer elemento. Es una idea. Y esas ideas negativas son importantes que las frenemos desde el mismo momento en el que empiezan a tomar forma en nuestra mente. Esto implica que yo, de forma consciente, puedo comenzar a disminuir los efectos. Y ese es el motivo por el que el día de hoy estamos compartiendo esta videoconferencia. Vamos a realizar un ejercicio de unos 10 o 15 minutos en el cual vamos a compartir una herramienta básica con fundamento en las teorías analíticas de Carl Gustav Jung, denominada imaginación dinámica. Por ello, hacemos una invitación que tanto usted, que amablemente nos está siguiendo, pueda comunicarse con aquella persona que ustedes identifiquen en este momento que se vería beneficiada con este tipo de instrumentos. Estamos hablando de dos situaciones. Número uno, población en riesgo. Hablamos tanto de los niños como del adulto mayor, aun cuando en este momento no presenten síntomas, pero que en alguna situación nuestros adultos mayores en este momento pueden sentirse no solamente víctimas de ese encierro, sino un abandono forzado derivado de los efectos de la pandemia del coronavirus. Compártanles, háblenles por favor, y toda la dinámica que vamos a estar desarrollando durante todo el tiempo que dure la pandemia va a ser gratuito, y aparte de ello se va a estar dando un soporte técnico, el cual aparecerá al final de esta presentación. Al momento de que una persona siente que ha perdido algo, se le suele manejar como un duelo. Las etapas del duelo, según tenemos en esta gráfica, empieza con una crisis. Es el momento en el que ocurre el evento. Y después viene una segunda etapa llamada negación. ¿A qué se refiere la negación? Nos resistimos inconscientemente a ese encierro. Esto puede generar en muchas personas que desarrollen ideas de yo no soy vulnerable, no es cierto. Esos son distintos modos del cómo se manifiesta la negación. El día de hoy ya entramos en la fase 3 de la pandemia del coronavirus. Esto significa que los picos más elevados de contagio se van a estar presentando en estos días. Sí se hace un llamado para que tomemos más conciencia y que quizá empecemos a identificar cómo yo o mis seres queridos, los vecinos que me rodean, cómo estamos desarrollando prácticas de negación. ¿Y qué es lo que ocurre al momento de que esa negación está operando? Entramos a una siguiente etapa que le denominamos el enojo, el enfado. Y nos llama mucho la atención este punto, porque entonces
es posible que comencemos a ver que dentro de las personas con las que estamos conviviendo, este espacio limitado, algunos de ellos están empezando a presentar modificación en su conducta. Es decir, antes no gritaban, ahora están gritando. Quizá están empezando a hacer uso del castigo, o quizá en una forma más sensible están cometiendo lesiones, están lastimando de forma verbal, hasta llegar a un conjunto de situaciones en el que son normales que este tipo de cosas vaya a ocurrir en personas que no tienen un adecuado manejo de su violencia. Estoy hablando del abuso sexual. Y finalmente, quizá de esta situación nos pueda llevar a una situación de homicidio. Una vez que finaliza la etapa de enojo, se transita hacia la etapa de la depresión. Entonces, todo este proceso que estamos platicando, nuestra mente lo va a sobrellevar. ¿Cuál es la invitación de esta plática que tenemos el día de hoy, tanto para público especializado como para el no especializado? Y quizá del día de hoy interesa más ese público no especializado, porque como hemos dicho, la información que se está compartiendo tiene que ver con cómo el ser humano ayuda al ser humano. Estamos hablando de que estos son los tiempos en que los elementos positivos, los elementos buenos que cada uno de nosotros tiene, afloren y son para construir, no son para dañar y lastimar. Y que si yo veo que alguien está lastimando y destruyendo, creo que sería importante compartirle este tipo de información. La persona que está entrando en una situación de depresión, en términos generales, es la continuación de la etapa de enojo. En esa depresión, la persona puede estar en un desesperanzamiento. Ya es un nivel de manejo técnico para el área de la psicología. El desesperanzamiento significa que la persona se está sintiendo derrotada, no sabe qué hacer, no sabe dónde buscar, y en su momento va a comenzar en esta etapa de duelo el inconsciente a buscar elementos de dónde asirse, de dónde abrazarse a la vida. Algunas personas no superarán la etapa de enojo y algunas otras no superarán la etapa de depresión. El día de hoy, con estas noticias que estamos recibiendo de la baja del precio del barril de petróleo, con este encierro, con la limitación que estamos viendo en algunas situaciones, por ejemplo en los temas de alimento, el tema de trabajo, es importante que este conjunto de herramientas las tengamos muy presentes, porque esta depresión puede llevarnos en sí mismo a una condición en donde la persona pierde la voluntad, se le muere la voluntad. Y a lo mejor empezamos a ver algunos elementos de ellos. La persona nada más está sentada. De estar caminando, ahora se sienta en un lugar, se mueve y va a otro lugar. Después nada más estar acostado, hablando. Pero después ya no va a iniciar pláticas, ya nada más va a ser muy receptivo escuchando el tema del que se habla. Y después de hacer construcciones, enunciados y estar participando en una charla, quizá nada más hacer un sí o un no. Finalmente, haciendo ruidos únicamente, cosas por el estilo. Ya no hablando, sino únicamente sonidos. Y de aquí a un dejarse perder. En este sentido, es importante entonces tener muy presentes los efectos de la depresión y que al menor síntoma que estemos visualizando de estos cambios que ya pueden comenzar a observarse en personas, buscar esa ayuda profesional. Esta plática del día de hoy intenta poner los focos de alerta
y en su momento, como decimos, dar un primer nivel de contención. Pero claro, el hecho de que se tenga un seguimiento de este tipo de temas por una área especializada es lo pertinente. Después de que pasa esta depresión, puede seguir escalando temas de alcoholismo, temas de tabaquismo y temas de drogadicción. Es normal entonces observar en esta etapa que se eleven estos indicadores. Y quizá, y la parte más lamentable a la que puede llevar una depresión, que es el tema del suicidio. Cada uno de estos puntos van a ser materia que vamos a estar compartiendo con ustedes a lo largo de esta cuarentena. Asimismo, de esta depresión entramos en algunos casos, la mayoría, por ahora sí el aspecto positivo, la más de las personas, su mente va a comenzar a trabajar buscando desde los elementos reales que tiene, desde el enfrentamiento de la situación, la aceptación de la situación, esto que se denomina aquí el cómo se acepta lo que se ha perdido y superar. En ese sentido, dice el último punto final, el aprendizaje. Es muy inexacto hablar de tiempos aquí. En términos generales, hablamos de 6 a 12 meses que puede durar todo este proceso. Por la parte que nos interesa es el conocimiento se necesita ahorita, en este momento, para que de esto se haga una política preventiva. En los modelos que llegamos a manejar, en las áreas de política criminal, de la unidad de posgrado de Derecho de la UNAM, es importante siempre hablar de la prevención. Y esto es lo que estamos haciendo. Aprendamos a identificar de mejor modo todos estos indicadores. Y asimismo, las etapas del proceso de pérdida, que a fin de cuentas estamos hablando de ese duelo, pero esto es como que más técnico en el sentido de decir la pérdida. Por ese sentimiento que hemos dicho, he perdido mi libertad, he perdido mi estilo de vida. Y quizá, como se dijo en la videoconferencia del sábado pasado, quizá las condiciones ya no vayan a ser las mismas. Y los indicadores que presentamos el sábado pasado nos llevan hacia esa conclusión. En este caso, estamos hablando también de la etapa de la negación, la ira, esa incertidumbre, desconsuelo, depresión, aceptación. Son las etapas. Lo único que estamos queriendo enfatizar aquí es que el ser humano tiene un 100% de energía y que esa energía nosotros debemos de saber canalizarla en una forma constructiva, no en una forma destructiva. ¿Cuál es la conclusión entonces aquí? Que una persona que está entrando en ira o en depresión está dividiéndose su energía, no está sabiendo canalizarlo. Debe de entender una persona que siempre que estamos molestos, que siempre que estamos tristes, estamos perdiendo nuestra capacidad de ser felices. Y esa ya es una responsabilidad de cada uno de nosotros, saber manejar estos temas. Entonces, dos posibilidades. La primera, primer camino, la adaptación. Esta es la que necesitamos hacer conscientes. La adaptación implica que nosotros somos personas flexibles. Que si el día de hoy entiendo que es necesario manejar una dinámica de estar resguardado, lo asuma. Y lo asuma también con mucho conocimiento de que estos temas derivados del encierro se pueden presentar. El espacio cerrado en una persona que empiece a desbordar por los temas de la violencia, como nos diría Michel Foucault, va a comenzar el poder a organizarse él solo y va a erigirse una persona con mucho nivel de violencia. Necesitamos ayudarlo por el bien de uno, por el bien de esta persona que puede ser un agresor potencial y por todos los demás integrantes de la familia. Por ello, la importancia de que podamos comunicar este tipo de conocimiento con esta primera dinámica que hoy se maneja. Al mismo tiempo,
Puede ser el caso de que una persona se resiste a la adaptación. Va a tener un dolor esta persona, va a tener un duelo y quizá no lo sabe. Y por eso necesitamos poder informarle. Desde este punto de vista, es en nuestra imaginación donde debemos de comenzar a dar los primeros pasos idóneos, los primeros pasos adecuados para dirigir y manejar esta situación. No puedo usar la palabra encierro, ya sea voluntario o forzoso, porque desde el momento en el que yo estoy diciendo la frase encierro, ya estoy utilizando un instrumento negativo que está operando en mi inconsciente. Podemos decir entonces que esta es una oportunidad, y no estoy hablando de ninguna paradoja. ¿Cuántas veces no quisimos estar en familia? ¿Cuántas veces no hablábamos de la cantidad de cosas que no podíamos disfrutar en nuestra familia? Hoy son tiempos de ello, quizá no para salir, pero sí el abrazo, la dinámica, el juego, el convivir, el guardar en una memoria fotográfica todos estos momentos y que se vea en los trofeos de cómo todos juntos, con una sonrisa, vencimos esta etapa que estamos viviendo. Lo que estoy tratando de comunicar es: todo empieza en la mente y es allí donde debemos de ganar la primera y más importante batalla, la mía contra mí mismo, mi inconsciente. Una persona que está optando por la resistencia, digo, no opta, es inconsciente, y que va a tener dolor, duelo, en términos generales, en la base siempre va a haber una figura, la figura más destructiva de la alegría, que es el miedo. Y esa persona va a desarrollar ansiedad. Y como decíamos, de la ansiedad habrá ira, violencia familiar, gritos, castigos, lesiones, violación, homicidio, que puede ir escalando de un nivel a otro. Por eso interesa mucho a aquellos integrantes de nuestra familia que estamos empezando a ver algún cambio de conducta en donde decimos: es que él no era así, ella no era así. ¿Por qué en este momento se está comportando de este modo? Allí hay que ser extensiva la invitación para el ejercicio que vamos a realizar el día de hoy. Tristeza, hablábamos del desesperanzamiento, depresión, alcoholismo, drogadicción y suicidio. Todo por no encontrar salidas. Y lo más importante para evitar este tipo de situaciones, ¿cuál es? El estar lo mejor informado. Por ello, una persona que está optando por el suicidio quizás se está quedando limitado con una información escasa que no abarca todo el espectro de las oportunidades que tiene. Y por eso es muy importante hacer llamadas telefónicas hacia centros especializados que nos puedan informar acerca de cómo manejar ese alcoholismo, drogadicción y suicidio, más en estos tiempos. Que también, como hemos dicho, aquí estaremos dando ese apoyo a través de ejercicios de esta imaginación dinámica de Carl Gustav Jung, del cómo le podemos hacer frente. En ese sentido, sí estamos conscientes que aquí no estamos manejando un modelo completo a nivel de terapia, sino que estamos diciendo: una vez que termine este encierro y si estamos viendo estas secuelas, es importante buscar a un profesional para que le dé el seguimiento y se haga el cierre adecuado de esta etapa que estamos viviendo. Hay mucho que agradecerle al mundo de la psicología en este sentido. ¿Encierro? No. No es el modo como debo de definirlo, se decía hace rato. Es la oportunidad de convivir, así como ha habido grandes artistas, que es en los tiempos del encierro, Nelson Mandela, por ejemplo, al momento de que está en su encierro, y el hecho de poder desarrollar tantas figuras que vino a ayudar para hoy construir elementos como las reglas Mandela,
por citar nada más un ejemplo. Hoy, una de las principales características de nuestra mente, que estamos diciendo aprender a usarla, es comprender una de sus principales cualidades, la de crear. Y esa capacidad de creación es la que queremos poner en juego. No se nos enseña mucho todas las posibilidades que nos ofrece nuestra mente. Y esa es una de las ideas, conocer, experimentar. Y así como Erickson en algún momento nos enseñó, cuando él estuvo incursionando en el mundo de la hipnosis, él encontró que la hipnosis es tan cotidiana, algo que no necesita tantos instrumentos para que la persona pueda entrar en ese nivel. Asimismo, el día de hoy estamos diciendo, la imaginación dinámica también ha evolucionado. Es tan sencillo que cuando uno ve la sencillez y la simpleza, uno dice, ¿y por qué no se nos había compartido este conocimiento? Bien, esa es la intención del día de hoy, que todos vean la sencillez del cómo podemos empezar a utilizar nuestra mente, número 1, para nuestro bienestar, número 2, para el de nuestra familia, número 3, para hacer una mejor sociedad. Costos, quizás ahorita no estamos pensando en pagar una terapia, justamente por los costos, tiempos reducidos, lugar, estamos hablando de etapa 3 de esta cuarentena, quizás no voy a salir, pero sí es importante entonces hacer énfasis en que hoy son los tiempos en el que el ser humano debe de sacar lo mejor que tiene de sí y siempre constructivo, siempre positivo, ayudando al otro. Siguiendo a Carl Gustav Jung, dentro de uno de los modos como lo interpreto, Jung no se encargaba propiamente de curar a sus pacientes. Él aplicaba una metodología para decirle al ser humano cómo es que tiene que enfocar y canalizar su energía. Estoy hablando de la vida. Entonces, a Jung no le interesaba mucho el hecho de curar a una persona para devolverla a esta misma sociedad que le va a estresar nuevamente. Aquí es donde tenemos que empezar a hacer las distinciones y la importancia de esta teoría. Porque lejos de decirle a una persona, alíviate para que te reincorpores a trabajar en ese ambiente que es el que te enfermó justamente, no. Se trata de que la persona va a seguir trabajando, claro, pero con una expectativa de vida muy diferente. ¿Cómo integrar los contrarios? El hecho de decir, me están diciendo que yo descanse, pero me están diciendo que yo trabaje. Estos contrarios, ¿es posible hacer los complementos? Claro que sí. Los contrarios, desde el pensamiento de Carl Gustav Jung, vienen a ser justamente complementos. No se rechaza aquí la situación de decir un tema de si son los hombres o si son las mujeres quienes mandan. No, porque todos tenemos una parte femenina y una parte masculina, ya sea hombre o mujer, y se trata justamente de conciliar esos contrarios. En ese sentido, estamos hablando de, como modelo base, el proceso de individuación, y en una segunda, que es la dinámica que vamos a aplicar, imaginación activa. El proceso de individuación nos ayuda para que nos diferenciemos, nos constituyamos y nos particularicemos en la forma base del ser. Una vez que nosotros logramos conciliar esos contrarios, viene la autorrealización, lo que todo ser humano siempre ha buscado: ser feliz, sentirse feliz. Eso es lo que Jung desarrolló con sus diversas técnicas. En este caso, hay 5 etapas. Número 1, despojarse de uno mismo y primer acercamiento al inconsciente. ¿De qué se trata? Y este es en el punto en el que vamos a radicar el ejercicio del día de hoy, que en breve, 5 minutos, vamos a dar inicio.
en estos momentos en el que estamos en ese espacio limitado, me llegan ideas. Quizá veo que la persona que está a mi lado en este momento está golpeando un objeto en un mueble de madera y yo me molesto. Con ese sencillo ejemplo, yo debo de empezar a ser consciente que no es precisamente con esa persona, sino que estoy hablando de las etapas de ese enfado, porque algo me han quitado, es decir, me estoy proyectando. Es importante entonces que identifiquemos cuántas ideas que de forma inconsciente me están llegando a mi mente. Estoy cansado, estoy enfadado. ¿Cuándo se va a terminar este suplicio, este encierro? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a ocurrir con mi trabajo? Todos estos pensamientos están llegando de alguna parte de mi mente, el inconsciente. Entonces, hay que reconocer, conforme a lo que aquí se nos dice, despojarse de ese yo construido desde el cómo me necesita esta sociedad que me ha puesto a mí en esta condición. Y tener un primer acercamiento al inconsciente. Yo debo de entender entonces que hay una parte en mí que es inconsciente, pero que yo, a partir de esta plática, y me refiero principalmente al público no especializado, desde esa parte que ya debo de empezar a identificar conscientemente que esas ideas que llegan del inconsciente las puedo empezar a integrar. Al momento de que ello ocurre, vamos a comenzar a evolucionar para aprender lo que Jung nos dijo, a desarrollar la autorrealización del ser humano para que la persona sea funcional para sí, para que aprenda a vivir y no para que esté en un vicio dinámico de comercialización y objetualizar todo en términos de dinero. En este sentido, al momento de que esta persona resuelve este primer nivel, viene una segunda etapa que es el encuentro con la sombra. ¿Y qué es esa sombra? Las partes que yo niego. Si regreso nuevamente en las etapas del duelo, después de la crisis viene otra que se llama negación. Entonces, la sombra significa que la parte que yo niego, ejemplo, estoy consumiendo 6 latas de cerveza cada sábado. Yo digo, yo no soy alcohólico. Claro que sí, está consumiendo. Pero no tengo tampoco por qué grabarlo, no etiquetarlo como algo negativo, el hecho de decir es alcohólico en una perspectiva negativa. Simplemente consume alcohol. Ojalá esa persona esté consumiendo una cantidad que puede manejar y que no se estén derivando de allí determinadas situaciones de peligro para otras personas. En este caso, el hecho de que la persona se empieza a autoanalizar y que vea todas aquellas áreas que se consideran negativas, que las empiece a aceptar, porque desde ese momento, ¿qué es lo que va a pasar? Está integrándose toda su energía como ser humano, aprender a canalizarla. Finalmente, tercera etapa, el encuentro con el ánima animus, integración del arquetipo luz y el final del proceso de individualización, que es la coincidencia de los opuestos. Estas etapas las iremos platicando más adelante, pero el día de hoy me quedo con la primera, despojarse de uno mismo y primer acercamiento al inconsciente, y que para esto vamos a pedir a toda aquella persona que desee participar en esta dinámica, que por favor tome asiento y vamos a comenzar en unos 10 segundos con este primer ejercicio. Si considera a una persona
que haga falta por invitar o por llamar por teléfono, esperamos un instante. Y agradezco la participación de mi compañera Claudia, que está al pendiente para todos los mensajes que están llegando y que iremos contestando también a lo largo de esta transmisión. Bien, iniciamos. Se llama imaginación activa. Esto tiene que ver, por favor, en una posición cómoda. Y no hagamos tensión en ninguno de nuestros músculos. Cerremos, por favor, los ojos. Y ahora que están los ojos cerrados, comenzamos, como nos diría Jung, retomando la sabiduría de las grandes civilizaciones que duraron por milenios, cultivando y practicando este tipo de conocimiento. Nosotros, después de nuestra lucha de independencia al año 2020, creo que hemos hecho muchas cosas equivocadas. Las civilizaciones como los chinos, como los tibetanos hasta el día de hoy, el mundo maya, los egipcios, ellos duraron años. Y fue justamente por el nivel de conciencia que ellos alcanzaron de este tipo de conocimiento que Jung nos vino a presentar en sus diversas obras que él condensó. Y respirando despacio y profundo, y cada vez más despacio y más profundo. No las cuentes. 1, 2, 3. Respira despacio y profundo. Como dirían los chinos, el chi. ¿Qué es el chi? Energía. No es oxígeno propiamente y únicamente lo que estás respirando. Es el efecto metabólico que tiene en tu cuerpo. Energía, no simplemente aire. Y este conocimiento ya lo tenían las grandes civilizaciones antiguas. Conscientemente, por favor, ve relajando tus músculos, párpados, mejillas, y deja que un pensamiento que esté llegando sin que tú lo provoques, deja que él solito llegue. Aquí empieza la imaginación de Jung. Deja que él solo llegue. Y respirando despacio y profundo, vas a comenzar a sentir el latido de tu corazón. Con mucha calma, con mucha tranquilidad. Jung decía que una vez que llega ese primer pensamiento que no traes tú, sino que es el inconsciente, estás dejando que tu inconsciente opere de forma libre. Y ahora, respirando despacio, así como estamos llevando este ejercicio, comienza a enfocar tu imaginación en la parte media de tu entrecejo y visualizando en este momento una presión. Es como si el latido de tu corazón se centrara en medio de tu entrecejo. Jung nos compartiría: esta es su parte consciente, conjugada con esa imaginación que llegó de forma libre, el inconsciente. Respirando despacio, por favor, una ligera presión con tu mano izquierda, haciendo presión con tu dedo índice
en el hueco de tu mano izquierda, suave, y comienzas a percibir cómo empieza a aparecer un tono de color. Esta sabiduría también de las antiguas civilizaciones del conocimiento maya es una herencia que nos ayuda para aprender a canalizar justamente este tipo de sabiduría que tú lo tienes en tu cuerpo. Los secretos los tienes tú. Solamente se está diciendo cómo activarlos, porque créeme que yo no estoy haciendo nada más que explicar cómo tú activas las partes de tu cuerpo y que tú de forma consciente puedes crear lo que está a punto de ocurrir. Y que ahorita que haces presión en el hueco de tu mano izquierda, ahora comienza a aparecer un color en tu visual. Y respirando despacio y profundo, y cada vez más despacio y más profundo, empiezan a aparecer colores en tu visual. Son proyecciones que vienen desde tu inconsciente, pero que tú también de forma consciente puedes hacer mayor énfasis. Concéntrate en el verde. Ese color es el que está vinculado con los temas de manejos de emoción como los que hemos platicado el día de hoy. Ira. Y por otra parte, la tristeza que puede desencadenar elementos de depresión. Y así como estamos respirando, este color cada vez se hace más intenso. No lo desees que se incremente. Esto depende de cómo estás tú regulando y manejando tu respiración. Simplemente respira más suave, más profundo. Y el color se intensifica. Ahora que está presente este color, respirando despacio y profundo, vas a comenzar a sentir cómo llega una paz y una tranquilidad a tu corazón. Respira de ese modo. Vas a sentir cómo baja esa paz y tranquilidad. Carl Gustav Jung nos estaría diciendo, en vez de desperdiciar energía a través de mi inconsciente en modo preocupación, en modo tristeza, en modo de ¿qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi vida? Estás integrándola, y es lo que Jung diría, estás recuperando energía y estás aprendiendo a canalizarla. Por eso, de forma consciente, tú estás poniendo estos colores, en este caso el color verde, y que ahora que lo estás enfocando hacia tu corazón, el sentir de paz, tranquilidad, está comenzando a llegar y lo sientes. Al momento de que estás absorbiendo esta energía que estaba libre en tu inconsciente, llenándote de ideas, de coraje, de frustración, de impotencia, ahora lo estás equilibrando. Y con este equilibrio que en este momento tienes, con esta paz que ahorita visualizas, trata de hacer de forma consciente. Recuerda esos sentimientos y pensamientos de preocupación. Te vas a dar cuenta de una cosa. Uno, o no llegan. Dos, ya no impactan. Y con este ejercicio respirando, ahora visualízate. Y visualízate en esa felicidad, en esa tranquilidad que va a permanecer para toda la vida. Es decir,
Este ejercicio lo puedes realizar cuantas veces desees y el efecto cada vez va a ser más potencializado. En vez de que tiendas a sentir tristeza, vas a tender a percibir esa paz y esa tranquilidad. Esto significa que el inicio del para qué naciste lo estás comenzando a comprender en este momento. Y este nivel de capacidad de paz y de concentración que tú mismo tienes es tuyo, no depende de mí. Y esto implica que naciste para ser una persona feliz. Así es como se construye. Tú eres el encargado de crearlo. Estás comenzando entonces a experimentar cómo usas la mente para crear. Y no solamente usar la mente como esta sociedad nos ha señalado, como una gran USB de almacenamiento masivo de información, para que con esa información masiva que tengo almacenada después de un proceso educativo, salga a trabajar y entre en esa dinámica de competencia laboral, que después se me puede devolver en forma de una enfermedad. No es así. Y esto no implica que vamos a dejar de trabajar. No, claro, vamos a estar trabajando, pero vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar todo lo que hacemos a cada momento. Y ahora, con este color verde, respirando despacio, y se va a ampliar por todo tu cuerpo, vas a percibir ese relajamiento, dolencias musculares, dolencias en huesos, dolencia de cabeza. Vas a empezar a percibir cómo se están atenuando. Y es que esa enfermedad, esa dolencia que se tiene, son los síntomas de cómo el cuerpo nos está diciendo: tengo una parte desequilibrada en mí. Estoy entre la paradoja de trabajar para estar bien y quizás yo confundo el bienestar con situaciones materiales, cuando el bienestar es este que ahorita se está percibiendo. Y respirando profundamente, puedes abrir tus ojos. Es normal que veas todo más brillante, porque también estás acelerando segregación de determinadas sustancias en tu cerebro, como la melatonina. Y eso tiene que ver con la regulación también de nuestros sueños, de nuestro buen dormir. Esto significa que mi capacidad de descanso y mi capacidad para yo poder empezar a conciliar de mejor modo mi sueño va a mejorarse. Y recordando la plática del sábado anterior, un buen sueño significa que tu fuente de energía, que explicábamos es el adenosintrifosfato, se está regenerando. Vas a tener fuerza, vas a tener energía, que son elementos que derivados de eso que decíamos, de ese encierro, van a estar afectando. ¿Qué disminuye con el encierro? Ejemplo, nuestro inmunológico. El estar sentados, quizá porque ya no tengo mi misma actividad física, me voy a sentir afectado. Pero con este tipo de ejercicio, haz de cuenta que estás ejercitando, estás estimulando todo tu organismo celular. Dando gracias por la atención a este programa, me despido haciendo presente lo que comentamos en la parte final de la conferencia pasada. Hay que bajar los niveles de consumo de glucosa, porque como se explicó desde los trabajos de Wesley William, la glucosa, el exceso de glucosa produce el dicarbonil, y esta proteína suprime la metiglioxal y el glioxal, con los cuales, al ser suprimidos, bajan los péptidos de beta-defensinas, el B-defensin, encargado de activar el sistema inmune. Reduzcamos el consumo de azúcar. Esa es una primera
sugerencia. Siguiente, decíamos, si vemos en nuestros adultos mayores o en nuestros niños pequeños, más si son de pecho que no pueden salir, utiliza los focos de luz natural, porque de ese modo ellos van a seguir activando toda la luminiscencia que necesitan para la activación de su vitamina D. Y decíamos, consume alimentos ricos en triptófano para poder hacer pleno frente al tema de la depresión. Hablábamos del pavo, porque es alto, rico en triptófano. Las nueces, que con sus ácidos grasos actúan de forma positiva en la salud cerebral. El té verde, que a través de la teanina relaja el estrés y también combate la depresión. El chocolate negro, que fomenta la producción de serotonina, baja el cortisol y mejora el estado de ánimo. Consumir la avena, rica en vitamina B1, B6, ácido fólico y el triptófano. Aparte de eso, es muy económica. Fruta y verdura que inhiben la producción de la enzima MAO, cuyos niveles altos aparecen en personas con depresión. Cúrcuma, que es preventivo de la depresión, el estrés y la ansiedad por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Y suplemento de melatonina, que interacciona positivamente con el triptófano, potenciando sus efectos en lo que a mejora del trastorno de depresión se refiere. Y como hace rato, más brillante es que estuviste produciendo melatonina. Excelente en ese sentido. Si este video, en el cual alguna persona interesada no estuvo para verlo, está en esta dirección de Facebook y se puede reproducir cuantas veces sea necesario. Se trata de compartir esta información, se comparte con esa buena intención. Personas ayudando a personas, por eso también pedimos tu ayuda. Compártelo. Quedamos a sus órdenes en este teléfono 55 48 15 69 51 y capacitacioncopacit.t@gmail.com, pero básicamente estamos en el número telefónico. Servidor Jesús Aguilar Altamirano, Claudia Sepúlveda León y Jesús Sleman Valdés. Por su atención, gracias.